Seguro que alguna vez has escuchado hablar del Mar de la China Meridional, un rincón del mapa que a primera vista parece un mar como cualquier otro, rodeado de islas y atolones. Pero nada más lejos de la realidad, estamos ante uno de los lugares más calientes de la geopolítica mundial. ¿Y por qué es tan importante? Porque en esas aguas se cruzan intereses que van desde el acceso a recursos naturales hasta el control de rutas comerciales, por donde llega a pasar casi un tercio del comercio mundial. Y claro, cuando juntas riquezas del subsuelo, una de las mayores despensas de pesca del planeta y la autopista marítima más importante del siglo XXI, no te sorprende que medio mundo esté peleando por tener voz allí. En el centro de todo está lógicamente China, que busca ampliar su influencia y garantizar su seguridad estratégica. Frente a ella, países vecinos que no quieren perder soberanía, una asociación regional dividida entre la cautela y la resistencia, y un Estados Unidos que cada vez mete más la cabeza en la región para evitar que Pekín se quede con la baraja entera. Así que lo que a simple vista parecía un mar lejano, en realidad es un tablero clave donde se juega la rivalidad entre las dos grandes potencias del siglo XXI y el futuro del equilibrio global. La primera pregunta que te estarás haciendo es: ¿por qué tiene tanto interés China en su mar meridional? Son tres las razones principales. En primer lugar, las materias primas, principalmente la pesca y los yacimientos y potenciales yacimientos de hidrocarburos. En segundo lugar, aumentar el control de las rutas comerciales críticas de las que hablaremos luego. Y por último, pero desde luego no menos importante, diversificar frentes y adelantarse a sus rivales, como Estados Unidos, que también está haciendo ojitos a la región. En cuanto a las materias primas, es importante señalar que el mar de la China Meridional no es solo agua y coral, pues nos encontramos ante un supermercado natural para aquellos que saben mirar bajo la superficie. Sus yacimientos de petróleo y gas podrían cubrir parte de la creciente demanda energética de China, y también de la de otros países de la región. Además, sus aguas albergan una de las zonas pesqueras más ricas del mundo, vitales tanto para la seguridad alimentaria como para las economías locales dependientes de la pesca. Pasamos ahora del fondo del agua a la superficie, para hablar de las rutas comerciales. Por el mar de la China Meridional transita aproximadamente un tercio del comercio marítimo global, incluidas rutas clave de petróleo, gas y manufacturas que conectan Asia con Europa y Oriente Medio. Para China, asegurar estas rutas no es solo una cuestión de logística, sino de seguridad económica y geopolítica. Perder el control o la libertad de tránsito podría poner en riesgo su economía y su influencia internacional. Con todo esto en juego, es entendible que China esté apostando fuerte por esta zona. El gigante asiático está desplegando una gran cantidad de planes, pero podemos resumirlos en dos vías de control: la física y la intimidación. En cuanto a la física, ya desde mediados de la década de 2010, China realizó obras masivas de recuperación de tierras en atolones y arrecifes. Esta recuperación de tierra era básicamente ganar terreno al mar, volcando en este toneladas y toneladas de arena y cemento. En estos nuevos terrenos artificiales se pusieron a construir pistas, muelles, hangares, instalaciones logísticas y emplazamientos para sensores. Todo esto transformó plataformas coralinas en islas con capacidad para albergar aviones, helicópteros y activos de vigilancia. Casi nada, vaya. Esa infraestructura tiene naturaleza dual, civil y militar, y aumenta la capacidad de proyección, sostenimiento y control operativo de Pekín sobre extensas áreas del mar. Esto de la naturaleza dual suena muy bien, pero claro, háblale tú de naturaleza dual a un país al que le has plantado un portaaviones junto a su costa por razones civiles. Pero bueno, que China tampoco es que haga mucho por rebajar tensiones, de hecho, hace todo lo contrario. Hablamos aquí del segundo grupo de estrategias, las coercitivas, y es que el expansionismo no es solo físico, pues también incluye estrategias de presión conocidas como las operaciones de zona gris. Una de estas acciones es la de básicamente tocar las narices a los buques pesqueros de otros países sin usar directamente la fuerza, o no usándola mucho. Estas acciones aumentan el control efectivo sin producir necesariamente un conflicto abierto, dificultando la respuesta legal y militar tradicional. Desde Pekín saben usar bien esta presión marítima, combinándola con incentivos económicos y diplomáticos, ya sabéis, inversiones, comercio preferente y la presión para que países vecinos prioricen las relaciones bilaterales con Pekín en lugar de contra Pekín. Ese enfoque del palo y la zanahoria hace que cada país dé respuestas distintas en la región. Algunos estados se resisten, otros se acomodan y otros buscan cierto equilibrio. Pero claro, ahora mismo te estarás preguntando, ¿entonces China puede simplemente hacer lo que quiera en su mar y nadie le va a decir nada? La respuesta realmente es no, pero a la vez sí. ¿Y cómo se traga esto?
Bueno, las reclamaciones chinas en buena parte se apoyan en nociones de derechos históricos y en la demarcación cartográfica de la línea de 9 puntos, trazada en 1947 por el gobierno de China. Los chinos se basan en los límites del territorio imperial en los mapas de la dinastía Qing. Esta es la base sobre la que cimentan su derecho a hacer lo que les dé la gana en la región. Pero Naciones Unidas no lo termina de ver del todo. De hecho, en 2016, en un arbitraje promovido por Filipinas, falló que los derechos históricos de China dentro de la línea de 9 puntos no tienen efecto jurídico. Una vez visto por qué y cómo China establece su control en la región marítima, hay que preguntarse cómo se lo toman el resto de actores en la región. Por ejemplo, empecemos por Filipinas. El país, tras ver que eso del arbitraje de lo que os hablamos antes no llevó a nada, y que China siguió a lo suyo, adoptó una estrategia pragmática con su vecino. Desde 2022, sin embargo, la cosa ha cambiado, y el país mira a Estados Unidos como posible solución a sus problemas marítimos. La alineación se concreta con un aumento de las tropas estadounidenses en 9 bases filipinas, porque sí, la relación de estos países con Estados Unidos viene de lejos, concretamente de 1951, o incluso podríamos decir que de antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de estos países no eran ni independientes siquiera. En los últimos años hemos visto un reforzamiento que responde a una necesidad de ambos de equilibrar el poderío chino en la región. En 2025 los ejercicios militares conjuntos incluyeron 9.000 soldados de Estados Unidos y 5.000 filipinos, con participación de sistemas militares modernos. Vietnam por su parte es el actor más reticente a replegarse ante China, pero acaba haciéndolo, ya que es su principal socio comercial. Vamos, que desde el gobierno hay un discurso en contra de China, pero al final les toca pagar. Aún así, el país es, junto con Filipinas, el que ha chocado con China por la soberanía de las islas Paracel y Spratly. Han existido enfrentamientos navales y otros eventos de tensión geopolítica, como la instalación de plataformas petroleras chinas en aguas reclamadas por Vietnam, como el incidente de la plataforma Haiyang-Siyou en 2014. En el caso de Malasia, Indonesia y Brunei, la estrategia es similar pero más prudente. Estos estados reclaman también zonas marítimas superpuestas con las 9 líneas discontinuas, pero evitan elevar la tensión. Por ejemplo, Malasia presentó en 2019 una solicitud ante la ONU para delimitar su plataforma continental, lo que generó protestas de Pekín, pero se abstuvo de convertirlo en un conflicto diplomático abierto. Indonesia, aunque oficialmente no reconoce ninguna disputa territorial, ha reforzado su presencia militar en la zona, enviando patrullas y construyendo infraestructuras defensivas, pero sin romper los lazos económicos con Pekín. Brunei, por su parte, mantiene una postura mucho más discreta. Evita confrontar, mantiene relaciones fluidas con China y confía en los mecanismos diplomáticos, aunque estos rara vez producen resultados frente al poder de Pekín. Pero ojo, que aún queda una localización más de la que hablar, de las islas Spratly, que hemos mencionado antes de pasada. Ubicadas entre Filipinas, Vietnam y Malasia, su valor geopolítico es inmenso. Bajo sus aguas podrían encontrarse hasta 11.000 millones de barriles de petróleo y 190 billones de pies cúbicos de gas natural, además de ser una de las zonas más ricas en pesca del planeta. Los 6 actores de los que te he hablado reclaman total o parcialmente su soberanía. De ellos, China ocupa actualmente unas 27 posiciones, muchas de ellas transformadas en islas artificiales. Aquí destacan complejos militares como el de Fury Cross Reef, donde Pekín ha construido pistas de aterrizaje de más de 3 kilómetros, hangares, radares, sistemas antiaéreos, misiles antibuque y bases navales capaces de alojar buques de guerra y aviones de combate. Vietnam cuenta también con unas 21 posiciones menores, reforzadas con guarniciones y helipuertos, mientras que Filipinas mantiene presencia en 9. La más importante en Titu Island, donde ha levantado un pequeño puerto militar con apoyo estadounidense. Malasia administra 3, y Taiwán una posición, y Tuava, la más grande del archipiélago, y la única con fuente de agua dulce. Ahora bien, con tantos países interesados en no perder su mar frente a China, ¿por qué no se unen todos para tener más fuerza? Bueno, pues si has tenido esta idea, enhorabuena, porque ellos también. Hablamos ahora de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a la que pertenecen la mayoría de estados afectados por el asunto, aunque eso sí, no fue creada para esto. En el seno de la ASEAN, el problema que se repite es el mismo que tenemos en el seno de cada país. Voluntad de que se respete la integridad territorial, pero sin hacer mucho para no comprometer los lazos que unen sus economías a la de China. El único avance real en este aspecto se ha producido en los últimos años, con la negociación de un código de conducta vinculante con China. China se ha sentado en la mesa de negociaciones, pero al final Pekín busca mantener ambigüedad y evitar restricciones fuertes a su libertad de acción. Con todo esto, parecería que la ASEAN tampoco ha podido hacer mucho, pero nada más lejos de la realidad. Aunque carezca de poder, ofrece a los estados una plataforma para internacionalizar el conflicto, vinculándolo a la estabilidad regional y mantener diálogo con socios externos, especialmente Estados Unidos. Ah, sí, Estados Unidos. Ya estaba tardando en aparecer.
El tema aquí es que desde Estados Unidos tienen el punto de mira puesto en esta región, desde hace mucho tiempo y por diversos motivos. En primer lugar, por un interés comercial, no solo en las materias que abundan en la región, sino también en asegurar que un punto tan importante para el transporte de mercancías no esté monopolizado por China. Y también Estados Unidos tiene un interés en la zona por sus aliados. Debido a su rivalidad con China, los norteamericanos cuentan con lazos directos, como el Tratado de Defensa Mutua desde 1951 con Filipinas, e indirectos, como con Japón, Corea del Sur o Australia. Washington, amparado por la narrativa de un Indo-Pacífico libre y abierto, realiza una serie de movimientos para proteger sus intereses y los de sus aliados. De hecho, en el plano militar, la presencia naval se refuerza mediante operaciones de navegación que buscan desafiar las reclamaciones excesivas de Pekín. Además, presta asistencia en materia de seguridad marítima, fortaleciendo las capacidades de guardacostas y armadas locales, con el fin de dotar a los estados vecinos de mayor autonomía frente a la presión china. La estrategia de Estados Unidos tiene algún que otro problemilla, eso sí, y es que, como ya te estarás viendo venir, tampoco quiere empezar un pedazo de conflicto contra China por esto. Además, aunque los países de la región agradecen la ayuda, tampoco quieren abrazar al tío Sam, de manera incondicional al menos. Como recordarás, sus economías están profundamente unidas a una China a la que esto no le haría ni pizca de gracia. En definitiva, el tablero de juego geopolítico se ha movido al Asia-Pacífico. Hoy, más del 60% del PIB mundial y cerca del 40% del comercio global se generan en esta región. Y eso recuerda mucho a lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el poder pasó de Europa al Atlántico. Dentro del Pacífico, la centralidad del mar de la China meridional es absolutamente clave, y las nuevas alianzas que se definan entre los bloques políticos de China y Estados Unidos tendrán mucho que decir en el futuro de la humanidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero la pregunta ahora es para ti. ¿Cómo crees que va a acabar esto? ¿Conseguirá China imponerse a Estados Unidos y dominar la región? Lo veremos. Mientras, déjame decirte que si te ha gustado el vídeo, puedes dar a like, y si te gusta la geopolítica, seguro que te va a encantar el curso que he hecho con Enrique Fonseca, del canal Solo Fonseca. Se llama La Cumbre y tenéis toda la información en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.